A ver, ¿cómo vivo el propósito de Dios para mi vida? Hoy voy a estar hablando de propósito. Diga conmigo, propósito. Hay un propósito de Dios para cada vida y no todos los alcanzan, pero nosotros lo alcanzamos en el nombre de Jesús. ¿Lo cree? Tiene que creerlo porque la fe te ayuda a alcanzar ese propósito. Toda persona tiene ese propósito de Dios, ha sido diseñado por Dios con dones. Todos tenemos dones, ¿lo sabía o no? Tenemos virtudes. Está diciendo el pastor Ricky antes, como incluso aprendiendo de la vida secular, como este hombre pues se centra en sus virtudes, se centra en lo positivo, se centra en todo lo bueno que tiene y no le pone tanto asunto a lo negativo, sino potencia aquello que tiene de Dios. Todos tenemos sueños, todos tenemos ideas, ¿a que sí? Hay algunas ideas un poco raras, pero tenemos ideas. Tenemos emociones, ¿cuántos nos sentimos? Sentimientos a veces son emociones muchas veces confrontadas, ¿verdad? De una manera o de otra. Tenemos carácter, porque cada uno tiene su carácter, ¿o no? Unos tienen más y otros tienen menos. Mira el que está a tu lado y dice, tenemos tantas cosas. Somos únicos. Realmente hay, dicen, 7.000 millones de personas en el mundo y somos únicos. Porque tenemos un Dios maravilloso que hace las cosas con esa precisión de ser únicos, de ser diferentes, de ser especiales, de tener unas virtudes que otros no tienen, unas características que nadie más tiene. Somos únicos en esta serie que tenemos cada uno de nosotros. Pero primero, para alcanzar ese propósito tenemos que conocer a Dios. Tenemos que escuchar ese llamado de Dios. Tenemos que luego ir conociendo su palabra, la vida de Jesús y por supuesto intimar con el Espíritu Santo. Si no intimamos con el Espíritu Santo, si no nos impregnamos del mensaje de Jesús a través del Espíritu y no nos dejamos moldear por el alfarero, es difícil que podamos alcanzar nuestro propósito. Pero cuando somos transformados, por eso la palabra habla mucho de ser dóciles, o de ser manso, o de ser humilde, o de ser sencillo, ¿verdad? Esas palabras que a veces espiritualizamos, pero son palabras comunes. Hay que ser manso, diría que hay que ser manso, humilde, dócil. Ay, cuánto nos cuesta a veces ser dóciles, ¿verdad? Sobre todo cuando Dios está tratando algo en nuestra vida y nos volvemos muchas veces ariscos. El pecado, el ego, la terquedad, el orgullo, muchas veces lo terrenal, la influencia que ejerce el mundo sobre nosotros, el afán, los miedos, esas heridas que aún no han sido sanadas o que no hemos permitido que Dios sane, las frustraciones nos sacan, nos impiden que avancemos en el propósito de Dios. Pero el contacto con Cristo a través del Espíritu Santo y la dirección que nos marca la palabra nos direcciona en ese propósito, en lo que Dios quiere hacer. Como diría Jesús a la samaritana, recuerda, creo que está en el capítulo 4 de Juan o en el 3, le dijo, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Y le dice, no me importa tu pasado, yo conozco tu pasado y todos los fracasos que has tenido, las frustraciones, no me importa tu pasado. Le dice Jesús en otras palabras, tengo un futuro para ti en Dios. Dios tiene un futuro para ti. ¿Lo puedes creer? Dios tiene un futuro para mí. Y es un futuro maravilloso, es un futuro precioso, es un futuro en su presencia. Entonces hay propósito, le dice a esta mujer. Si me crees y corres en lo que yo te estoy diciendo, si te rindes al Espíritu y te comprometes con el Padre, y por eso le hablaba de adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque entonces hay una transformación y en esa transformación vas alcanzando ese propósito divino. Hablaba yo el martes de qué espera Dios de mí. ¿Te alguna vez lo ha preguntado? ¿Qué espera Dios de mí? Y yo resumido en una frase, lo que hablamos el martes, es que Él espera que nosotros le permitamos derramarse en nuestro interior y que le dejemos fluir en nosotros cada día. Él quiere derramarse, pero tenemos que permitírselo. Tenemos que permitirle a Él entrar y rendirnos, por supuesto, a su presencia. Y Jesús, cuando lo vemos en su caminar en la tierra, Él caminó hacia su propósito. Cada día fue desarrollando el propósito del Padre Celestial. Es imposible hacerlo, lo voy a decir por tercera vez, sin conectar con Él, sin conectar con el Espíritu Santo, sin tener un tiempo de intimidad, sin tener una vida de oración. Y cuando hablo de oración, no es que vas a la palabra o te pones a hablar con Dios y le dices, Santo, tú que vives, gracias Señor. No, oración es mucho más que eso, es reflexionar en tu vida, es hablar con Dios, es exponerte, es escucharte muchas veces a ti mismo lo que le estás diciendo a Dios. Es decirle, Señor, mira,
si me siento de esta manera, estoy pensando aquello, me ha sucedido esto, estoy pensando, estoy haciendo. O sea, hablar con Dios sabiendo que Él está presente y que Él te está escuchando. Y muchas veces después esperar a que Él nos hable a nuestro corazón, o hable a nuestra mente, o nos hable a través de la palabra. De eso se trata, juntos, estar ahí en su palabra, reflexionando en ella. Es necesario alimentarnos cada día de su palabra, comer ese pan diario. Y como dice Éxodo 20, y también haría Jesús en su vida cuando caminó entre nosotros, juntos como pueblo, reunirnos, aunque sea, por lo menos, dice la palabra, una vez a la semana. Todo eso forma parte del propósito de caminar en ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. No puedo alcanzar mi propósito en Dios si no camino en ese propósito cada día. Y lo voy desarrollando en mi interior, porque no es que se consiga de la noche a la mañana, sino se va desarrollando el propósito en tu vida. Y va siendo, a la medida que tú estás siendo transformado por dentro, te vas amoldando al plan de Dios, al diseño de Dios. Ese llamado que tenemos todos nosotros como discípulos, como hombres o como mujeres, como padres o como madres, como esposos, como hijos, como amigos, como hijos de Dios. El propósito no es la meta. A veces creemos que el propósito es llegar a un punto. El propósito no es la meta, no es un momento, no es un estado, sino cada día ese propósito de Dios se va formando en ti. Ese propósito se va desarrollando en tu interior. Cuando estás viviendo a Cristo, cuando estás metido, lo digo por cuarta vez, con el Espíritu Santo, cuando te vuelves un adorador al Padre en espíritu y en verdad. No se consigue de la noche a la mañana, se camina en Él, se camina en cada uno. Por eso cada día cuando oramos, vuelvo y repito por quinta vez, hablamos con Dios, escuchamos lo que Él tiene que decirnos, nos escuchamos nosotros lo que le decimos y tenemos ese tiempo de intimidad con el Espíritu Santo. Si ese tiempo no lo tienes, no puedes vivir el propósito de Dios en tu vida, porque humanamente es imposible, humanamente no se puede conseguir, porque Dios es espíritu. Y tenemos que buscarle en espíritu y en verdad. Y para buscarlo en espíritu tenemos que destinar un tiempo, destinar momentos a meternos en la presencia del Espíritu Santo. Y por supuesto escuchar la palabra y escuchar lo que Él nos dice. Y reflexionar cómo estoy viviendo mi vida. ¿Cómo alcanzo mi propósito? Reflexiono cómo he vivido el día de ayer. ¿Cómo estoy viviendo en este momento? Cuando me encierro con Dios o camino con Dios, comienzo a hablar con Dios, ¿cómo estoy sintiéndome lo que estoy viviendo? ¿Cómo son mis expresiones? ¿Cómo es mi lenguaje? Yo me tengo que reflexionar en todo eso. Y todo eso es orar. Hablar con Dios, Señor, mira, estoy sintiendo esto, me encuentro de esta manera, mira lo que estás viviendo, mira cómo me siento, mira lo que estoy pensando, ahora siento que lo hice mal, ahora tengo la culpa en mi interior, ayúdame en esto, solucioname aquello, ¿qué puedo hacer en este momento? ¿Qué está transformando? O sea, cuando uno se pone a orar con Dios, pasa tiempo. Porque es imposible que en 5 minutos puedas procesar tu vida. Entonces pasa tiempo y en la medida que lo vas haciendo te vas dando cuenta que al final vas a tener que dejar otras cosas a un lado, porque tu tiempo de intimidad con Dios comienza a crecer porque tu interior lo demanda. Y cuando llega a esa conciencia espiritual te das cuenta de que para caminar en el propósito de Dios no puedes hacerlo si no pasas tiempo con Dios. Tiempo, hablamos de calidad porque Dios está en todo momento. Cuando les pones lo personal, cuando le hablas de lo familiar, cuando le presentas lo laboral, lo social, los pensamientos, la salud, lo que has escuchado en las redes sociales. Ay, Señor, mira, escuché aquello, me llegó aquello me ha dejado turbado dentro. Ayúdame porque no me gustaría recibir más de aquello o de lo otro. Hablar con Dios es la vida. Y todo forma parte de la oración. Es un todo la oración. Por eso digo, a veces nos creemos que orar es llegar al Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, gracias Señor Santo, aleluya, gloria, cada uno con la suya, con la unción, poderoso Dios, y ya está. No has orado, has estado repitiendo religiosamente algo pero no has estado en intimidad con Dios, porque te tienes que escuchar a Dios. Y es cierto que hay momentos donde fluye de ti la alabanza y vas a decir gracias Señor, aleluya, pero va a fluir de ti, porque el Espíritu Santo que está en ti opera a través de ti para darle la gloria al Padre Celestial. Y eso es toda forma parte de la oración que te va a direccionar en el propósito de Dios para tu vida.
lo repito por esta vez, creo ya, es imposible vivirlo si no tienes intimidad con Dios. No puedes vivir el propósito de Dios si no tienes esa intimidad con el Espíritu Santo. Así como los discípulos caminaron con Jesús y se impregnaron de Jesús y aprendieron de Jesús, el Espíritu Santo, que es el que está con nosotros, es el que tenemos que dedicar tiempo, el que tenemos que dejar tiempo de otras cosas para meternos con el Espíritu Santo en el nombre de Jesús y aumentar en ese propósito. Si no lo estás haciendo, no puedes cumplir el propósito de Dios en tu vida. Tienes que hacerlo. Si no, es imposible. Es imposible. Tienes que tener tiempo con Dios. El tiempo con Dios es el que te enseña cómo estás por dentro, cómo están tus pensamientos, qué emociones son erradas, qué emociones te están frenando, qué circunstancias en tu vida, qué luchas espirituales estás afrontando y no eres consciente, pero en tu tiempo con Dios, el Espíritu Santo te toma y sabe que aquello no es una prueba, aquello quizás es una tentación o es una lucha espiritual y vas a tener que vencerla en el campo espiritual y el Espíritu Santo usa tu vida para ayudarte. Pero vuelvo y te digo, tenemos que tener intimidad con Dios si queremos vivir el propósito de Dios. ¿Lo entiendes? Que está a su lado, tócale así con el codo. Tienes que vivir intimidad con Dios para vivir el propósito de Dios. Si no... Hoy me quería centrar en el apóstol Pablo. Pablo era un hombre que iba mal antes de conocer a Jesús. Usted conoce la vida de Pablo, ¿verdad? Saulo de Tarso. Era perseguidor de la iglesia, oprimía a los creyentes. Y lo sorprendente de Saulo es que él creyó que todo lo que hacía era por amor a Dios. Y lo hacía porque amaba a Dios y se tomaba las cosas en serio. Se comprometió en perseguir a la iglesia de Cristo porque él decía, esos son una secta, esos son unos sinvergüenzas, esos están pervirtiendo el judaísmo, hay que apresarlos porque yo amo a Dios, yo lo hago por Dios, estoy dispuesto a dar mi vida por Dios. Así era Saulo, convencido de que su propósito de vida estaba Dios en el centro. ¿Hasta cuándo? ¿Se acuerda cuando va camino de Damasco? Se le presenta el mismo Jesús y ¿qué le dijo? ¿Lo acuerda? Saulo, Saulo. ¿A ti qué te diría? Ricky, ¿o no? Ah, no, Ricky está allá atrás. Y le dice Jesús a Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Y qué le respondió Saulo? ¿Quién eres? Yo no te persigo a ti, ¿o no? Y Jesús le dijo, sí, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y eso nos mete y nos presenta esa gran verdad. Por eso es importante que nosotros no nos critiquemos entre unos a otros, ni nos juzguemos, ni nos menospreciemos. No sé que nos encontremos luchando con Dios. Porque cuando antes alguien se mete con un hijo de Dios o con la iglesia, se mete con el mismo Jesús. Y Jesús lo deja aquí claro. Jesús no le dijo, estás persiguiendo a los creyentes. No. Le dijo, Saulo, me estás persiguiendo a mí. Y yo soy el Hijo de Dios. Y Saulo se quedó ciego en aquel momento. 3 días estuvo ciego. 3 días estuvo en ayuno completo, sin alimento y sin agua. ¿Hasta qué? Hasta que Dios manda a Ananías, que le dice, vete y vas a ver a Saulo y estará en esta posición y ese hombre está ciego y vas a orar por él. Y en el momento que ores, yo voy a hacer algo. Importante la oración. ¿Y qué pasó con Ananías? Que oró por Saulo y aquellas escamas que tenían sus ojos se cayeron. Pero no solamente los ojos físicos, sino también los ojos espirituales. Pablo comenzó su transformación, comenzó a ser moldeado. Por eso la oración es importante, porque rompe la ceguera que muchas veces frena nuestro propósito. Y a partir de aquel momento, Pablo comienza a ser moldeado, aunque después lo vemos en la mitad del libro de Hechos, parece que empezara ya su ministerio. Él estuvo unos años en Tarso y en otros sitios siendo transformado, siendo moldeado por el Espíritu Santo. ¿A que sí? Y vamos al Hechos capítulo 23, 11, donde parece que en la vida de Pablo todo va mal. Parece que hay una derrota espiritual porque Pablo está preso en ese momento y Pablo sabe que todo forma parte del propósito de Dios para su vida. Dice Hechos 23:11 que a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo. ¿Se acuerda cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora se le presenta el mismo Jesús, pero desde otra perspectiva. Le dice, ten ánimo, Pablo. ¿Qué le dijo? Dile que está a tu lado, ten ánimo. Y dile el nombre.
Si no lo conoce, dile, hermana, hija, ten ánimo. Fue lo que le dijo Jesús. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Mire, hay momentos donde desde fuera parece que todo está perdido, que el enemigo se ha salido con la suya. Pablo está aprisionado, está encarcelado en Cesarea de Filipo y está allí, pero tú sabes que a pesar de que Pablo está en la prisión, está en la cárcel, esos momentos donde parece que todo se te cae encima, que estás en una posición que parece que has perdido algo, que es una posición de quizás de atadura, de algún momento o de opresión, pero tú sabes que como tienes esa relación con el Espíritu Santo, que es el que te anima, que es el que te habla, que es el que te da la fuerza en los momentos más duros, que es para glorificar a Dios. ¿Lo crees o no lo crees? Entonces hay situaciones que de fuera dice, ay pobrecito, ay qué desgraciado, mira lo que le pasó, no dice que es creyente y ahora mira, y ahora está aquí, ya está. Pero tú estás en tu interior, en esa relación que tienes con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te ha dicho, vas a tener que pasar un momento de dificultad, como pasó mi hijo en Getsemaní, vas a tener que pasar ese momento, pero tranquilo, ten ánimo, yo estoy contigo. Desde fuera no conocen qué está pasando dentro de ti. Desde fuera ven, como pensaban los enemigos de Pablo, diciendo al final conseguimos apresarlo, lo denunciamos, está ahí encarcelado, no puede estar haciendo la voluntad de Dios, no puede venir más a predicar a las calles de Jerusalén, es una victoria por parte nuestra, pensaba el enemigo, y sin embargo Pablo está allí y ya ha recibido la voz de Dios que ha dicho, tranquilo Pablo, esto es porque te quiero llevar a Roma, como así has testificado en Jerusalén. Así que estás amigo y te voy a fortalecer. Fortalécete en el Señor siempre. Capítulo 24, versos 1 a 9. Dice, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. ¿Alguien se llama Tértulo? Tértulo. Ya tiene un nombre para su hijo cuando lo tenga. Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, así se llamaba el gobernador, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Verso 9, los judíos también confirmaban diciendo, así es todo. Como dice Tértulo, estamos de acuerdo que todo eso es así. Y yo lo que veo en este texto es que aparecen 5 personajes. Veo 5 propósitos, veo 5 actitudes, 5 pensamientos, 5 visiones de la misma realidad. Y cada una tiene su propia motivación e interés, porque en el fondo cada uno de nosotros tenemos nuestras propias motivaciones. La pregunta es si nuestras motivaciones tienen que ver con el propósito de Dios para tu vida, o están fuera de ese propósito. Y creo que en estos personajes que aparecen aquí, cada uno de ellos revela aquello que intenta operar en nuestro corazón, que debemos reconocer e identificar para saber qué es lo que nos está moviendo, por qué nos estamos moviendo y cuál es el que nos dirige o nos saca del propósito de Dios. Primero veo al sumo sacerdote Ananías. Ananías representa o es la imagen de lo religioso. ¿Sabe que todos tenemos ideas religiosas en nuestra mente? ¿Lo sabía? Todos tenemos algo que creemos que nos acerca o nos aleja de Dios. Creemos de alguna manera cómo tienen que ser las cosas. Es esa mentalidad religiosa. Puede ser radical. Usted sabe cuántos creyentes hay que dicen, no, una mujer que no se puede poner el pantalón, que se ponga falda. Hay ideas radicales, ¿o no? Porque esa es la mentalidad religiosa que está en ese creyente. Ya tiene que ver con eso. Pero también está la otra realidad que también vemos en nuestra iglesia muchas veces, es la mentalidad contraria o el libertinaje. Dice, no, Dios lo tolera todo, porque Dios es tan bueno que yo hago mi vida lo que me da la gana, porque al final Dios me perdona y todo va para el propósito de Dios. Entonces a veces hay radicales en una rama y libertinos en otra rama, y tienen que ver con nuestras ideas preconcebidas de Dios, con mis propios valores religiosos. Y creo que eso es lo que representa Ananías. El sacerdote Ananías, lo que yo pienso, lo que yo creo que debe ser religiosamente, cómo deben de funcionar las cosas. Luego estaban los ancianos que fueron con Ananías, que creo que enfocan nuestras experiencias de vida. A veces dice, yo me sané así, Dios hizo esto y tiene que ser así.
Alguna vez seguramente le ha pasado. Todos tenemos ideas de este tipo. Dice, tú tienes un problema en tu casa y le dice a alguien, tienes que darle 7 vueltas a tu casa. ¿O no? Porque recuerda que cuando Josué fue a Jericó, dieron 7 vueltas alrededor de Jericó y la muralla cayó. Entonces te ves a creyentes que se ponen a dar 7 vueltas a la casa. Porque tiene que ser así, ¿no? Porque lo dice Jericó. ¿O no? A ver si las cosas se suceden. Y después no sucede nada. Esos son los ancianos. Las experiencias de uno no valen para otro. Porque entonces yo me iría a bañar a veces 7 veces a la playa de Punta Brava a ver si pasa algo como Naamán y no pasa nada. Porque si Dios no te lo dijo, estás haciendo el choti. ¿O no? Pero a veces creemos esas cosas. ¿Por qué? Porque nos basamos en las experiencias de otro, en la relación con otro, pero Dios no nos ha dicho nada de eso. Luego está Tértulo. Tértulo es el orador. Creo que Tértulo tiene que ver con nuestra mente, la vieja naturaleza, que se la sabe todas, ¿a que sí? Habían escogido a Tértulo porque era un orador, se estudiaba en la universidad cómo hablar, los gestos que tenías que hacer, cómo vocalizar. Comienza ahí, como dice, halagando al gobernador. O sea, estaba todo estudiado. ¿Cuántas veces creemos que no la sabemos todas? ¿O no? Mira que está a tu lado y dice, no te la sabes todas. Bueno, casi todas. Tampoco te la sabes casi todas. Muchas veces nuestra mentalidad, Tértulo es nuestra mentalidad. ¿A que no le gusta mucho el nombre, verdad? Pues así somos muchas veces nosotros en esa vieja naturaleza. Las historias mentales que nos hacemos, que luchan para que no vivamos el propósito de Dios. Nos comemos el coco muchas veces. Esos pensamientos que vienen. Lo que yo pienso que debería ser, esto debería ser así. Hay un maravilloso libro que tenemos la pastora y yo que hemos prestado a muchas partes de la congregación, que es El campo de batalla de la mente, de Joyce Meyer. Buenísimo ese libro. Porque la mayoría de las batallas cristianas están dentro de nosotros mismos, el campo de batalla de la mente. Y Tértulo comienza, como digo, adulando al gobernador, porque nos creemos muchas veces, nuestra mente dice que lo estamos haciendo bien, que el que se equivoca es siempre, yo lo hice bien, el otro fue el que no me saludó. ¿A qué fue el otro? Yo lo saludé, pero el otro es el que tiene mala cara. Yo, pero el otro, ¿a qué sí? Siempre creemos que es el otro, ¿o no? Porque el Tértulo nos dice a nosotros, tú estás bien, Dios te entiende, Dios te comprende. Es nuestra mente que nos quiere embaucar muchas veces para no ser manso, humilde, dóciles conforme al plan de Dios. Por supuesto está el gobernador, en este caso se llamaba Félix. No sé si era Félix o no, pero Félix. ¿Le gusta más el nombre de Félix que de Tértulo? Bueno, ya sabes. Mario, cuando tengas hijos, Félix. Es quien toma la decisión final. Creo que Félix representa el corazón, verdaderamente lo que gobierna nuestro corazón. Tengo que reflexionar si es el Señor quien ocupa ese señorío dentro de mi vida. Si de verdad mis decisiones personales revelan quién es el que gobierna tu vida, las decisiones que tú tomas. Si es el Espíritu Santo, tus decisiones siempre te van a encaminar, te van a dirigir a formar parte del propósito de Dios. Y si no es el Espíritu Santo, entonces estamos siendo gobernados por nuestro ego, o muchas veces por las circunstancias que nos llevan de un lado a otro y caminamos y no caminamos en esos propósitos divinos y no vemos los resultados que esperamos ver. Y a veces caminamos hacia esos propósitos terrenales, humanos, vacíos. Por eso cada día tenemos que morir al ego, porque el ego siempre quiere dominarnos, siempre quiere sentarse en nuestro interior. El ego forma parte de nuestra mente, de nuestra emoción, es la última palabra, es al que no te saludó y dice, pues yo tampoco lo saludo. Eso lo hace el ego. Pero cuando está el Espíritu Santo va a decir, saluda igualmente, dale 2 besos y bendícelo. Eso te va a decir el Espíritu Santo. Entonces tú vas a saber por cómo tú reaccionas quién está dominando tu vida. El ego, el yo, las circunstancias te van a hacer correr de aquí para allá, asustarte, temer, angustiarte, afanarte. Eso lo vas a hacer cuando tú estás sentado en el centro de tu corazón. Pero cuando está el Espíritu Santo, cuando está la palabra de Dios, tú vas a escuchar por el Espíritu, que el Espíritu habla a tu corazón y va a decir, ten ánimo. Ten ánimo. Dios tiene el control. Eso te va a decir el Espíritu Santo. Y el que gobierna tu corazón se va a tranquilizar, o se va a decir, no, pues yo no veo el control, no tiene el control, ¿cómo voy a tener ánimo? A ti no te pasa esto, si a ti te pasara lo que a mí, tú no estás viviendo lo que estás viviendo, ay, ay, eso es, bájate, Damián, del corazón y deja que entre el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene una palabra y es paz, shalom, ¿o no? Estaban todos encerrados aquel día, escondidos, asustados, y llega Jesús en medio que le dijo, Shalom, paz para vosotros. Eso te lo va a decir a tu corazón.
paz en medio de la tormenta, ¿o no? Y te va a decir, ay, ¿por qué dudaste, Pedro, y te hundiste? Cree, no dudes. Eso te va a decir el Espíritu Santo. Entonces, tu vida revela quién gobierna tu oración, quién gobierna tu corazón. Y tú te tienes que dar cuenta en lo que estás viviendo, si tu vida está caminando hacia el propósito de Dios. Tienes simplemente que mirar cómo estás viviendo y nadie te lo va a decir, porque nadie está en tu interior, nadie conoce tu interior, solamente tú y esa relación que vos digo que tengas de intimidad con el Espíritu Santo. Si no la tienes, no puedes escuchar la voz de Dios. No vas a escuchar la paz en tu interior. No vas a escuchar esa palabra, ten ánimo. No vas a escuchar nuevas fuerzas. No vas a escucharlo, no vas a vivirlo porque no tienes la relación. Pero a la medida que buscas esa relación con Dios, las cosas se van dando. Y por supuesto el quinto personaje es Pablo, el mismo Pablo, que creo que Pablo refleja y representa, nos enseña el deseo de Dios para nosotros, el propósito, la palabra viva. A veces parece que está encarcelada, pero siempre está libre. Ella nunca está presa. Puedes estar pasando una circunstancia adversa, dura, difícil, oscura, pero tú dentro eres libre. Tú dentro tienes la paz que solamente Jesús te puede dar. Pablo representa la verdad espiritual detrás de todas las cosas, de todas las situaciones, de todas las realidades de la vida, y siempre nos señala lo que es correcto. Siempre nos va a señalar lo divino, lo que Dios quiere hacer por y para nosotros. Esta siempre nos enseña el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Lo crees? Ese es Pablo hablando la palabra de Dios. Porque todo a nuestro alrededor se confabula para que no caminamos en el propósito de Dios. El enemigo está ahí, la vieja naturaleza está ahí, la gente alrededor, nuestras experiencias traumáticas y no traumáticas se van a unificar, a unir contra ti para que tú no camines en el propósito de Dios. Pero siempre va a venir una palabra de Dios, siempre va a estar la representación que aquí hace Pablo, que te dice, tranquilo, hay una palabra de Dios para tu vida, para que el propósito de Dios se cumpla. ¿Quieres este propósito? ¿Quieres caminar en él? Verso 10 dice, habiéndose hecho señal al gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, le dice Pablo, con buen ánimo haré mi defensa. Pablo estaba con cadenas. Pablo estaba ahí rodeado de gente que quieren que lo cuelguen, que lo crucifiquen como a Jesús. Pablo está con uno que ha traído un profesional, un tértulo que está diciendo, este es el mejor fiscal que tenemos en la nación, vamos. Está el sumo sacerdote que se ha desplazado de Jerusalén con todo su séquito, están los ancianos, está el Sanedrín, está toda la turba que llevaron allí y Pablo está solito, con sus cadenas. Yo estuve en Cesarea de Filipo, en las ruinas, hay un anfiteatro romano precioso, aquello era una ciudad maravillosa, las ruinas todavía son impresionantes, así que imagino aquel tiempo. Incluso allí hay una de las antiguas cárceles romanas que han descubierto y vas por ahí cuando haces la ruta y dices, estas son una de las cárceles donde se cree que estuvo Pablo, que son huecos metidos, cavados en la roca ahí y metidos donde hay mucha humedad. Pablo está ahí pasando toda aquella situación y cuando llega ahí delante de todos dice, les voy a hablar con buen ánimo, ¿o no? ¿Cómo estaba Pablo? ¿Por qué? Porque Jesús le había presentado y dice, ten ánimo, Pablo. Todo lo que tú estás viviendo tiene una razón de ser. La pregunta es si lo que estamos viviendo tiene una razón de ser de parte de Dios. Tú vas a tener ánimo en todo momento porque ya sabes el final. ¿Lo entiendes? Ya sabes hacia dónde vas. Cuando tienes esa intimidad con el Espíritu Santo, sabes que toda tu vida, pase lo que pase, se está proyectando a que el propósito de Dios se cumpla en tu vida y a tu alrededor. Así que él está ahí con ese propósito y está animado. Y se lo dice, le voy a hablar con ánimo, voy a hacer mi defensa. Versos 11 a 13. Como tú puedes cerciorarte, le dice al gobernador, no hace más que 12 días que subí a adorar a Jerusalén. ¿A qué había ido a Jerusalén? A adorar. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Mire, cuando uno tiene una relación con Dios, hace las cosas bien, ¿o no? Incluso cuando mete la pata, dice, ay Señor, me equivoqué, con Andrea me equivoqué, no lo tenía que haber dicho. Ay, el Espíritu Santo se mete, como estás arrepentido, va a hacer una obra para que lo que tú hiciste mal, Él lo revierte para bien. ¿Lo entiendes, verdad? ¿Por qué? Porque Él es el Dios Todopoderoso, que hace las cosas y que nos enseña, y cuando te va enseñando y te va transformando, hace las cosas bien. Entonces, cuando uno tiene esa relación, los hechos hablan por uno. Y Pablo vivió esa vida de adoración a Dios
en el propósito de Dios que se está realizando en él. Entonces dice, todo lo que dicen ellos, no es cierto, no es así. Mis hechos, que cualquiera te lo puede comprobar. Versos 14 a 16. Le dice Pablo a Félix, pero esto te confieso, se va a confesar Pablo, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo, ahí habla de fe, todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas, teniendo esperanza, fe y esperanza ahora en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por eso, dice Pablo, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y aquí vemos a Pablo hablando un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, una palabra viva que nos dirige hacia el propósito de Dios para cada uno. En la manera en que estás caminando tu vida. Es decir, el propósito no lo alcanza dentro de 20 años. El propósito lo tienes que estar realizando hoy en tu vida. Y lo tenías que estar realizando ayer. Y el propósito mañana va caminando, porque es un camino que se abre delante de ti para alcanzar cada una de las maravillosas promesas de Dios que hay para sus hijos. ¿Lo entiendes? No, yo tengo un propósito, dentro de 20 años lo voy a alcanzar. No, tu propósito lo tienes que ir alcanzando hoy porque forma parte de la vida, porque forma parte de la transformación y tienes que caminar hoy en ese propósito de Dios. Y por eso dice Pablo, cuando habla de todo esto, dice, un día tranquilos que todos vamos a morir, le está diciendo esta palabra, ¿o no? Se lo está diciendo. Y qué sorpresa, porque Pablo comienza a hablar de la resurrección y le dice, tranquilos amigos que un día todos morimos y va a haber una resurrección de justos y también van a resucitar los injustos. ¿Lo está diciendo o no lo está diciendo? De que todos los que tenemos aquí lo tenemos que tener claro. Hay una resurrección de justos y hay una resurrección de injustos. Sabemos para dónde van los justos, ¿verdad? Una vida eterna con Jesús para todas las, las partes infinitas del universo con Cristo, y los otros van a estar encerrados en tormentos de eterna oscuridad, dice la palabra de Dios. Pero que hay resurrección, la hay. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y dice, por eso procuro tener una conciencia que no ofenda a Dios. Por eso cada día tiene una relación con Dios, tiene una intimidad con el Espíritu Santo, y eso forma parte también de tu tiempo de oración. Reflexionar en tu conciencia, porque la conciencia espiritual te va a decir, no, Damián, te equivocaste, no es así. Y el Espíritu Santo va a tratar tu corazón y tú tienes que tener una conciencia que no ofenda a Dios y que no ofenda a los hombres. Por supuesto, como dice él, procuro que no ofenda a los hombres, aunque siempre alguien se va a ofender. Porque si tú amas a Dios, alguien se va a ofender. ¿Lo cree o no lo cree? Pero yo, de lo que depende de mí, no voy a estar a mal con nadie, dice la palabra. Mire que Pablo le escribe a Timoteo y dice que en los últimos tiempos, aún los creyentes cauterizarán su conciencia. Ojo a esto. Cauterizar es quemar, hacer insensible su conciencia. Porque mientras caminamos en Dios y tenemos el propósito de Dios y buscamos más del Espíritu Santo, nuestra conciencia nos va a decir, eso no está bien, o eso está bien, o debes hacerlo así. Ella nos habla, pero llega un momento cuando no hacemos caso a la conciencia, al Espíritu que está en nosotros, y habla nuestra conciencia, y no le hacemos caso, y callamos la conciencia, y decimos, no, voy a hacerlo aunque me diga que no, aunque yo sé que está mal, aunque no debo hacerlo, aunque sé que el Espíritu me dijo, aunque sé que la palabra me dice, pero yo voy a hacerlo igual. Vamos cauterizando nuestra conciencia. Es decir, la hacemos insensible para el momento que no sabes qué descubrir qué está bien y qué está mal en tu vida. Y eso lo escribe el apóstol Pablo. Por eso Pablo está diciendo aquí, yo procuro en mi tiempo de oración, en mi intimidad con Dios, Señor, mi conciencia, háblame, porque Dios nos habla a través de la conciencia también. Cuando estamos caminando en el propósito de Dios, tienes claro los deseos de Dios para tu vida y las decisiones que has de tomar. Verso 22 dice que entonces el gobernador Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, es decir, de los creyentes, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. En otras palabras, lo que hace el gobernador es decir, vamos a aplazar esto. Hablaba, el juez quiso aplazar, ¿verdad? A veces los jueces quieren aplazar las cosas, posponer lo que ya sabes que tienes que hacer. Él se sintió, cuando estuvo hablando Pablo de la resurrección, aquello no le gustó tanto, porque sabía cómo estaba viviendo. Y él dijo, Y verdaderamente nos tenemos que meter con Dios. Porque si queremos avanzar en el propósito de Dios, no lo podemos dejar para mañana. Tenemos que meternos con Dios. Cada día más con Dios. En ese mover de Dios.
La carne, lo terrenal, quiere frenar el propósito de Dios para tu vida. La comodidad, la indecisión, las excusas, todo eso revela lo que gobierna nuestro corazón. Pero cuando la palabra y el Espíritu gobiernan tu vida, cuando tú estás firme en los principios que establece el reino, no vives con miedo. Puede ser que te desanimes un día, pero vas a avanzar porque el ánimo va a llegar a tu vida y vas a seguir adelante, aún en los momentos difíciles, porque en los momentos difíciles es cuando verdaderamente yo he entendido en mi vida que sale el hombre o la mujer espiritual que hay en tu interior. En esos momentos difíciles es cuando verdaderamente tú sabes si tienes fe o no tienes fe. Porque cuando todo va bien o medio bien, todos creen, ¿verdad? Pero qué difícil es cuando se te cae el mundo encima, cuando estás como Pablo ahí en esa situación y él dice, pero estoy aquí porque Dios tiene un propósito para mi vida. El verso 25 más tarde, días más tarde, dice, pero vuelve a reunir a Pablo. Dice que al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero, Félix, el gobernador, se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Mire, este hombre vuelve a llamar a Pablo, esta vez va con su esposa Drúsila, se llamaba en ese tiempo, usted leerá la historia completa. Dice, queremos sentarnos ahora que no está toda esa gente, los judíos y esto, vamos a sentarnos a ver qué nos quiere decir este hombre de parte de Dios. Y Pablo empieza a hablar, es que a mí me sorprende Pablo, habla de qué cosa, de tres cosas, de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. ¿Qué cosa? ¿Usted hablaría así a alguien? De pronto alguien que está ahí, una autoridad, él comienza a hablar de esto y está lleno del Espíritu Santo. O sea que Pablo le da una palabra directa al corazón de Félix, el gobernador. Justicia, dominio propio, juicio venidero. Sabe que Félix en ese momento está con su esposa, pero que la esposa que tiene Félix, dicen las crónicas y los anales de la historia, los documentos se han encontrado, que era una joven llamada Drúsila que estaba casada con otro, pero que Félix se enamoró de ella y como era el gobernador, se la quitó al otro y se quedó con ella. Antes hacía las cosas así, que tenía mucho dinero y poder. Qué fácil, ¿verdad? Drúsila se llamaba ella, ahí está en la palabra de Dios también. Entonces Félix vivía con esa mujer que le había quitado a otro hombre. Entonces se da cuenta Félix que carecía de justicia, que no tenía dominio propio, porque si tuviese tenido dominio propio, dice, yo no, es la mujer de otro, yo no me fío en esa mujer, yo no me fío en esa señorita o esa señora, porque él le pertenece a otro. Pero él dice, a mí me gusta, es mi deseo y puedo, así que ven acá Drúsila, la llenó de regalos y se la quitó al otro. ¿Entiende lo que le digo? No tenía dominio propio. Entonces, y al darse cuenta de que Pablo seguía hablando, y entonces dice, hay un juicio venidero, ten cuidado porque todo lo que estás haciendo ahí tiene una consecuencia eterna para tu vida. A veces solo pensamos que la vida es lo terrenal, pero Dios nos llama allá. Cuando no estamos caminando en el propósito de Dios, ten cuidado porque hay un juicio venidero, para justos y para injustos. Y cuando conocemos a Dios y no estamos siendo justos, entonces nos convertimos en injustos. Ten cuidado, porque esto trasciende lo terrenal, no solamente nuestra vida aquí. Y cuando dice que Félix escuchó esto, que se espantó, ¿cómo se espantaría usted? Ponga cara de espanto. La cara de espanto de mi suegra me echa a reír a mí. ¿Cómo es la cara de espanto? Imagínese que usted que le digan, te vas al infierno, te dicen, ¡ah! ¿O no? Se espantó este hombre, se espantó. Y le dijo, vete, sáquenlo de aquí. Llévenselo otra vez a la cárcel. Hay gente que no quiere escuchar la realidad. Él se dio cuenta que tenía que enfrentar el juicio de Dios y no quiso seguir oyendo. Hay personas que saben que Dios las está llamando, le está diciendo, este es tu propósito, esto lo tengo para ti, pero no quieren escuchar la realidad porque están pensando en otras cosas, porque quieren otras cosas para su vida. Ten cuidado porque hay un juicio de Dios. Y el juicio siempre empieza por los de la casa, antes que por los que no lo conocen, tienen que tenerlo presente. Siempre empieza por los de la casa. Entonces Félix tuvo su momento de convicción porque algo le corroyó por dentro. Él estaba convencido que lo estaba haciendo mal y podía haberse arrepentido en ese momento. Podía haberse dicho, verdad, pues ahí está la presencia de Dios, del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado a través de Pablo y pudo haberse arrepentido y haber dicho, verdad, lo estamos haciendo mal. Drúsila, esto no está bien. Mira lo que está diciendo este hombre. Es verdad, porque también conocía de la palabra de Dios. Pero ¿qué hizo en ese momento? Se cerró al Espíritu Santo. Se cerró a la convicción de Dios. Podemos hacerlo porque Dios nos da esa libertad para hacerlo. Y lo que hizo fue revelar que amaba más sus deseos, que amaba más su pecado y rechazó la oportunidad de cambio. En otras palabras, rechazó la gracia de Dios.
Muchas veces rechazamos sin ser conscientes la gracia de Dios. Y esos actos son los que cauterizan la conciencia. Cuando un creyente comienza a rechazar la gracia de Dios, comienza a saber que lo que está haciendo no está bien, pero continúa en ello, comienza a cauterizar su conciencia. Iglesia, en este tiempo, de los tiempos finales, muchos creyentes están quemando su conciencia para no escuchar la voz del Espíritu Santo que sabe lo que quiere para tu vida. Entonces tenemos que saber quién está en nuestro corazón. Porque estas cosas son serias, porque se trata de nuestra eternidad, se trata del juicio de Dios, que somos lavados por la sangre de Cristo si escuchamos el mensaje y si seguimos a Jesús. No crean en el libertinaje. Hemos pasado de lo radical, de no te pongas falda, a venga, todo está permitido, ay Señor, perdóname. No, Señor solamente te perdona si hay un arrepentimiento, y el arrepentimiento es un cambio, una convicción en tu vida que te lleva a decisiones drásticas muchas veces, como tenía que haber hecho Félix, y haber dicho, Drusila, esto no está bien. Drusila, tú en tu casa, voy a ver si tu esposo te recibe, o por lo menos dejamos así, pero esto no está bien, porque estamos viviendo en adulterio, lo está diciendo en otras palabras. Pero Félix no, que amaba lo que amaba. Pablo, ¿sabe usted que pasó 2 años más encarcelado en Cesarea? 2 años más en aquella prisión. ¿Usted se imagina que está 2 años, usted que es un evangelista, que es apóstol, que su deseo es estar con la gente, compartir en las plazas, hablar en la sinagoga, que es un erudito de la palabra, que Dios hace milagros a través de su vida, y a usted le diga, no, usted en una prisión ahí encarcelado 2 años sin poder hacer nada? ¿Cómo se sentiría usted? Porque a veces no vemos esa parte de Pablo, su deseo de, como una vez escribió él, estoy por irme con el Señor, pero no sé si quedarme porque muchas vidas están siendo tocadas, pero yo prefiero ya irme con Él para estar con Él. Entonces está en esa tesitura, 2 años en una cárcel, en Cesarea de Filipo, ahí encadenado, con todo ese deseo, ese fervor que tenía por predicar la palabra, y ahí no podía hacerla. ¿Usted se hubiese desanimado? Es que estoy aquí atado, que no avanzo, y el propósito de Dios para mi vida, que no lo veo. No lo ves porque no abres los ojos, porque no has escuchado lo que Dios te dijo, porque ya hacía 2 años atrás Jesús le había dicho, ten ánimo Pablo, de aquí vas a ir a Roma. Oye, ¿cuándo salgo? Cuando llegue la hora. Tú estás caminando en el propósito de Dios. El propósito de Dios no es hacer 1000 cosas. El propósito de entender la voluntad de Dios para cada momento de tu vida y vivir en esa voluntad y prepararte en esa voluntad y hacer lo que tienes que hacer desde esa condición donde estás viviendo hoy. Vive la voluntad de Dios. Él está cumpliendo en esa cárcel de Cesarea. El propósito de Dios lo está viviendo en Cristo. Tú tienes que preguntarte si el día de hoy tú estás viviendo el propósito de Dios, si esta semana has estado viviendo el propósito de Dios, te has estado formando porque sabes qué es lo que Dios te llama a hacer en este momento de tu vida y lo estás haciendo con excelencia y tienes una conciencia tranquila para con Dios y para con los hombres, porque lo estás haciendo conforme Dios te va enseñando, transformando. Vivir la voluntad de Dios. Eso es vivir el propósito de Dios. Y es el Espíritu Santo. Lo vuelvo a decir por 7ª vez ya, la relación con el Espíritu Santo, la intimidad que tengas con Dios y con la palabra de Dios. Si tú tienes esa intimidad con Dios, ya puede caer cielo y tierra, puede venir un meteorito, puede caerse el mundo encima, te pueden dar una mala nota médica, te pueden decir esto, te pueden hablar de tu casa, te pueden decir que tus hijos. Cuando tú tienes intimidad con Dios y te metes en el lugar con Dios, el Espíritu Santo te va a decir, Damián, va a venir un tiempo difícil ahora en tu vida, pero tú confía. Yo tengo el control. Entonces no sales a correr, no sales a brincar, no te amargas, no. Tranquilo. Mira que está a tu lado, tranquilo. Si estás en el propósito de Dios, si tu vida se rige a lo que la palabra nos está enseñando, si te estás dejando ser transformado, no somos como Félix, que cerramos la puerta y decimos, no me estés diciendo más nada, no. Si estamos siendo transformados, y creo que estamos siendo transformados, que cada cosa que está sucediendo en tu vida es para transformar tu corazón, porque el Espíritu Santo quiere derramarse en este tiempo como no se ha derramado nunca sobre esta isla. Eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Él quiere derramarse, pero para derramarse tiene que preparar estas vasijas. Ponte...